Bueno, yo terminaría diciendo que la encuesta es devastadora, está en el Universal, creo que también en el sitio de Buendía y Márquez, pero yo diría el PAN. O sea, la caída, particularmente en este semestre, es del Partido Acción Nacional. Porque además uno pensaría que tendría capacidad de distinguirse frente a Morena, de plantear una alternativa. Era la centro... más que el A ver, era la opción de centro-derecha en este país y fue el segundo partido más votado en el 2024. Y traer estos números que trae ahorita, no estar por debajo de MC, del PRI, o sea, ser ya la cuarta opción, si dices... Pero ahí está Romero, mío. que yo creo que se le deben una parte importante a esa decisión tan parte de eso, que solamente pésima, el 3% de la población se identifica con el PAN. Ahora sí que casi llora Leo Zuckerman al hablar de la oposición en nuestro país y tratar de sacar un nombre que pues haga ver que alguien inteligente, que alce la voz, que realmente sea un referente de oposición, pero no existe. Vean cómo termina por aceptarlo en su propio programa, teniendo ahí a sus invitados en Televisa. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, porque esta encuesta del Universal pues los dejó muy tocados. Escuchen cómo, pues sí, ya prácticamente el PRI y el PAN están totalmente derrotados. Ya hasta Movimiento Ciudadano los ha vencido o ya está al frente, mis estimados amigas y amigos peroneros. La miseria o bien lo poquito que le queda a la oposición se lo reparten entre ellos mismos y simplemente Morena y sus aliados los siguen aplastando. Vamos a verlo. Vamos a hablar de la oposición porque salió una encuesta muy interesante a finales de febrero de Buendía y Márquez en el periódico El Universal y pues desaparecida, ¿no? ¿Cuál oposición, Javier? ¿Cuál oposición? ¿De qué me están hablando? Son números devastadores, ¿no? ¿O no? No, totalmente. Sí, pero creo que ya hablaste de la opción partidista. Sí. Creo que al hablar de oposición hay que hablar de la opción partidista. Hay una opción que puede ser no partidista. Bueno, pero aquí la opción... La partidista. O sea, la partidista. Y luego está el tema de partidos y votantes por oposición. Sí. Vamos a hablar nada más de la partidista. Sí. Y yo iría, hay otro tipo de distinciones que tienen que ver con horizontes. Yo creo que hay algo que explica dónde está la oposición hoy, que tiene que ver con el largo plazo, independientemente de Morena, de la victoria de Morena en 2024, ¿no? Vienen con problemas desde hace un buen rato y hay que entender cuáles esas razones de largo plazo. Luego está el muy corto plazo, que sí tiene que ver con derrotas muy puntuales, la de 2018 y más recientemente 2024. Y luego la coyuntura muy puntual, que por ejemplo tiene que ver con Trump y la amenaza de Trump, que es una enorme ventaja que tiene ahorita Morena en el poder. Si fuera el PAN en el poder, la tendría el PAN, si fuera el PRI, la tendría el PRI, ¿no? Y creo que para la oposición es muy importante entender esas tres cosas e implican distintas cosas. El reto que tienen de fondo, desde mi punto de vista, es entender por qué el largo plazo, la erosión, la decadencia, el colapso de la oposición, que viene desde hace rato, ¿no? Por ejemplo, en esta mesa durante, 10 años, hemos discutido el tema de las coaliciones. Yo siempre he dicho, aguas, porque tiene un costo. Sí. ¿No? Un costo de largo plazo. No, pero lo importante es ganar la elección, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con reconocer por qué están donde están. ¿Cuánto les ha costado esas coaliciones prianistas a la oposición? Y creo que tienen que hacer un enorme esfuerzo de entender ese largo plazo y qué es lo que ha pasado. Bueno, de acuerdo a esta encuesta, Ana Laura, al parecer a quien más le ha costado es al PAN. O sea, la caída del PAN es brutal en esta encuesta, brutal. Ya está como el PRI. O sea, tiene ya está como el PRI, pero ya está en imagen en imagen negativas como el PRI. Y el dato que es devastador, solamente hay un 3% de mexicanos que se identifica con el PAN. 3%. No es nada. Y de 5% con el PRI. 5% con el PRI. Hay más identificación partidista con el PRI. A mí me parece que, como dice Javier, la historia ha venido avanzando. Lo que es muy impresionante de la encuesta es cómo cambiaron las preferencias en muy poquito tiempo. Hasta antes de la elección, 48% de las 46% votaba por la oposición. Sí. Ahorita esa intención es... 32. O sea, va para abajo. Sí.
Y yo creo, yo Y la mayoría por Movimiento Ciudadano. O sea, yo siempre... Segundo partido. sí, segundo partido, sí. Y, o sea, primero yo sí creo que la alianza le acabó perjudicando mucho más al PAN que al PRI. O sea, acabó contaminando y jalando Totalmente. al PAN para abajo. Pero el problema del PRI y del PAN es que nunca se reinventaron. No. Y pensaron que haciendo una política anti-Andrés Manuel López Obrador, criticándolo, gritando, sin darse cuenta que Andrés Manuel López Obrador abrevaba y hacía suyo un resentimiento a esos dos partidos Sí. brutal, de todas las asignaturas pendientes y promesas incumplidas. Si no entendieron, porque nunca lo entendieron, que el problema era corrupción y exclusión social, y nunca pudieron reinventarse ni hacer un mea culpa. Si cualquiera de esos dos partidos hubiera tenido alguna posibilidad de sobrevivir, era reconociendo sus gravísimos errores y cómo habían permitido que una clase política se enriqueciera de la manera en la que se enriquecieron ellos. Y necesitaban nuevas caras. O sea, no podías traer a los viejos que todo mundo veía vinculados a ese pasado de corrupción, no los podías traer como los nuevos candidatos. Y algo que se ve clarísimamente en la campaña de Xóchitl, ¿cuál fue el discurso opositor? Nunca armaron algo que sonara viable como oposición. Y eran idas y venidas de todos colores, sin saber siquiera cómo verbalizar que ellos existían y que valían la pena votar por ellos. Sabes que hay una pregunta, perdón, Chucho, en la encuesta. ¿Quién cree usted que representa hoy mejor a la oposición? Devastador. ¡Devastador! ¡No hay nadie! Pero es devastador esa pregunta porque al 88% de las personas a las que le hicieron Sí. esa pregunta no puede decir nada. Bueno, ¿tú qué No dirías? tiene opinión, no se me No ocurre hay a nadie. nadie. Pero yo cuando lo vi dije, candidata yo estoy de acuerdo. presidencial tiene Sí. 1%, 1%. que la identifica como líder Sí. de la oposición. Sí. A mí me parece que es un estudio Brutal. terrible. Brutal. Sí. Este es un documento que tendrían que estar estudiando las oposiciones con toda seriedad, porque bien dice Javier que esto viene de mucho tiempo y sí se puede ubicar concretamente en el declive de la imagen pública de Acción Nacional. Sí. No es la última opción aliancista, sino la inicial de Ricardo Anaya. Sí. Es decir, ese es el 2018. momento que rompe ideológicamente Acción Nacional y de esa resquebrajadura no se ha repuesto el PAN. Y me parece también que, pues que es clarísimo que la posición de Acción Nacional del PRI no solamente fue esta posición de que el solo tiempo los iba a regresar a su lugar. Sí. Los errores del otro. Sí. Andrés Manuel López Obrador está encabezando un gobierno que se va a caer por sí mismo. Sí. Lo único que hay que hacer es quedarnos sentados porque nos van a pedir perdón los votantes. Sí. Y no se dio cuenta ese mosaico de la oposición que tenía que hacer un examen de conciencia muy severo, muy profundo. Y esa era la apuesta inicial del 18. Vamos a regresar porque el solo tiempo nos va Sí, se van a poner caer. en nuestro lugar. Sí. Y ahora lo que vemos es que sigue esta inacción de las Sí. oposiciones. Llevamos todo este tiempo después de la elección del 24 y no hay ningún gesto de las oposiciones para decir: entendemos el mensaje de los electores, nos damos cuenta Sí, no, de nada. cuál es la rabia que generamos en nuestros votantes y por qué. Por primera vez, yo creo que en muchísimas décadas, hay un partido que tiene por sí mismo más preferencia que los independientes. Sí. Que es un Morena. dato. Por supuesto, Morena, que claro. es Morena. Sí. Entonces sí viene de mucho tiempo este No, declive es- y no hay ninguna señal de vida inteligente en las oposiciones. ¿No? Yo tengo que decir que Ni de pasión. a la Ni pregunta de esa pasión. de quién hoy representa Ni mejor a la entendimiento. oposición, yo tampoco hubiera tenido respuesta. No Sí, sé no. ustedes, No, pero no. ¿quién hoy representa a la oposición en México, Blanca? Sí, no, tampoco y efectivamente esto viene de larga data, cada uno Sí. puede ponerle su fecha. A mí me parece Sí. que el sexenio de Peña Nieto y el Pacto por México fue realmente Devastador. devastador para todos. Sí.
porque para el grueso del electorado, pues ya todos esos partidos son Era lo lo mismo. mismo. Sí. Y entonces, ¿dónde queda la oposición? Pues afuera de ese pacto por México, y mientras un señor trabajando la tierra, López digamos, Obrador. ¿no? Y fue capaz finalmente de cosechar pues ese éxito primero en el 2015, luego 2018, Sí. y luego más en el 2024 con una pequeña Sí. caídita en el 2021. Ujú. A mí, además de lo que han dicho, que coincido en prácticamente todo, a mí me llama mucho la atención un par de números del extraordinario trabajo de la encuesta y además toda la Sí. explicación, porque no nada más nos ponen los cuadros y las, Sí, sí. las gráficas. Y es el alto porcentaje de opinión favorable, muy buena o buena, de El Verde, con 40%. Increíble. Escandaloso. Escandaloso. Increíble. Bueno, Y el están PT, comprando la buena imagen de la 38. 4T. Yo creo que hay un efecto ahí arrastre de Claro. Moreno, un poco, y creo que lo dicen al comienzo del Sí. documento, hay una parte de esto tiene que ver con que el poder tiende como a autoalimentarse. El que está en el poder, Sí. pues le gusta a muchos, sencillamente porque está en el poder. Y creo que es básicamente, quiero creer, que es esa asociación lo que nos explica este número tan terrorífico del 40% para el Partido Verde, opinión muy buena, frente al PAN con 20 muy buena o buena, o el PRI con 17 de muy buena o buena. Me parece que tenemos aquí casi como la reversa de la moneda. O sea, los poquitos, realmente, todos esos que se quedaron afuera del... Lo que me parece que no queda claro es, bueno, no solamente no queda claro, sí queda claro que está haciendo la oposición. De lo poquito que tiene, pelearse por a ver quién se queda con todo ese poquito. tiene nada. Bueno, pues, pero ese poquito, Están peleando por la nada. bueno, pues ni tan la nada, porque ahí... Bueno, lana. Bueno, Sí hay es lana lana, involucrada. es lana, es Es lana. cierto, ahí hay lana Pero entonces, involucrada, claro. ¿cuál ha sido su altura de miras? Sí, Pues sí. ver a su Sí, bolsillo sí. y su billetera. Totalmente. Entonces, en lugar de ver cómo amplío el posible alcance de mi mensaje, etcétera, no. Ahorita ya, de lo que aquí tenemos de estos 80 pesos, a ver, nos vamos a quedar tú Sí. con 60, no, quítate, Sí, sí, Mario sí. Fabio. Yo me voy a quedar con todos los 80, ¿sí? Entonces, creo que es realmente Sí, estamos viendo la terrible, devastadora situación de la oposición en México. ¿Cuál oposición? Es que qué números, qué barbaridad, Javier Tello. Yo creo que tienen una enorme ventaja la oposición, que esto está pasando en todas las democracias de Occidente. De una u otra Sí, manera, el sí. colapso de partidos tradicionales. Sí. Y para suerte de la oposición, se han escrito maravillosos trabajos, estudios, análisis de qué está pasando. Sí. Y valdría la pena que le echaran un vistazo a lo que han dicho expertos que está pasando en Occidente en general. Porque en función de qué tesis le creas más, y no se excluyen necesariamente, la receta respecto a qué hacer varían un poco, ¿no? Si es un tema cultural y de cambios culturales, de materialismo a postmaterialismo, Pero, si es Javier, un tema... la de mala, política económica. la Mira, mala ya- marca del PRI, que ahora ya comparte el PAN, es irreversible. Leo, Eso, independientemente de las particulares, que no quiero minimizar su importancia, esto está pasando en absolutamente Ve los todos demócratas lados. también, Los sí. partidos tradicionales en la mayoría de las democracias están en picada Sí. y en ese sentido está pasando algo en común en todos lados y esa es una ventaja para la oposición aquí, que entiendan esa dinámica de largo plazo y obviamente hay que añadir la parte local, las particularidades mexicanas. Un minuto. A mí me Ana parece Laura. una falta de liderazgos específicos. Sí, o también. sea, que Alito sea el dueño del PRI, Sí. que Romero sea el dirigente. O sea, a mí me parece que estás en la peor crisis de tu historia y no hay nadie alrededor que pueda construir una casa que haga sentido. Yo sí creo que MC tiene futuro si se pone las pilas para tratar de porque no trae, 10%. porque ya no trae el mal no prestigio tiene de más las que el otras PRI y dos el PAN, marcas. Sí, tiene más que el PRI. O sea, hoy el Y a principal mí me partido gusta- opositor es MC. Es mejor Maynes que Alito o que Romero. Pero yo lo que veo es, tienes razón que quizá todas las democracias o muchas estén en esta. Lo que es particularmente paradójico de México es que no ves nadie que pueda más o menos reconstruir la casa. Nadie. Ahí me parece que lo que explica también la crisis tiene que ver con la indisposición de escuchar al país, Sí. de un grupo de políticos tradicionales que están obsesionados con su discurso y con sus intereses y que no tiene intención, que no ha tenido ninguna estrategia para comunicarse con el electorado.
que no escuchamos nada de los partidos políticos, en donde no ha habido un marcaje directo a los distintos ámbitos de la administración para cotejar lo que se está haciendo, lo que se dice, cómo se gasta, etcétera. Y en ese sentido no tiene oído para lo que está pensando la sociedad mexicana y no tiene un discurso la oposición para comunicarse con él. Qué ventaja para Morena esto, ¿eh? O sea, también hay que decirlo, ¿no? O sea, y qué preocupante para un sistema político democrático que necesita oposiciones saludables. Representativo, sí, claro. Blanca, un minuto. Pues yo creo que pues la mala noticia ya la hemos visto aquí mucho. Yo creo que la buena noticia para la oposición, y coincido aquí con Chucho, que una democracia sí requiere oposición viable, ¿no? Sí. Electoralmente viable. Y eso implica muchas cosas. Una visión de país, pero también implica estructura, capaz de movilizar Y voto liderazgo. y liderazgo, sin duda. ¿sí? Sí. Pero creo que la buena noticia, aunque hoy está desamparado ese 40% del electorado que no votó por Morena, hay que recordar, Sí. ¿no? Fueron 4%, fue 40%. ¿sí? Pero ya bajó a Y ese- 32, según bueno, esta encuesta. bueno, si seguimos así, pues ya no va a quedar nada de eso. Pero hay ahí una base. Yo me atrevería a decir que se va a quedar entre 30, digamos por ahí de 30 a 35, vamos ¿sí? a Un decir, tercio. de la Se va a quedar ahí, Sí. que no es, digamos, nada. Y que ojalá surjan, sea dentro de los partidos de oposición existente, sea el partido de oposición que sea, o uno nuevo, que sea capaz de darle voz y cuerpo a ese 30% de la población, ese tercio de los mexicanos que no están de acuerdo con Morena, porque creo que será bueno para todos los mexicanos que eso Totalmente. ocurra. Sí, bueno, yo terminaría diciendo que la encuesta es devastadora, está en el Universal, creo que también en el sitio de Buendía y Márquez, pero yo diría el PAN. O sea, la caída, particularmente en este semestre, es del Partido Acción Nacional. Porque además uno Así es. pensaría que tendría capacidad de distinguirse frente a Morena, de plantear Sí, una alternativa. Era la centro... más que el A ver, era la parece opción, más eterno era la el opción de personaje. centro-derecha en este país y fue el segundo partido más votado en el 2024. Y traer estos números que trae ahorita, no estar por debajo de MC, del PRI, o sea, ser ya la cuarta opción, si dices... Pero ahí está Dios Romero, mío. que yo creo que se le deben una Bueno. parte importante a esa decisión tan Parte de eso, que tan solamente pésima, el ¿verdad? 3% de la población se identifica con el PAN. Qué bárbaro. Los panistas se tienen que poner las pilas.